Buen día, hoy abarcaremos el tema de telesalud. Primero tenemos que iniciar con el significado de telesalud. La telesalud es la complementación de tecnologías informáticas que benefician la comunicación, la búsqueda y el intercambio de información, proporcionando así una ayuda en el ámbito de la salud, dado que se puede tener un control y seguimiento a los pacientes desde la comunidad de su casa. Se abre paso posicionándose como una de las herramientas más eficientes y valiosas debido al acoplamiento de avances dentro del campo de las tecnologías y las ciencias médicas para beneficiar al paciente. Según la OMS, la telesalud involucra la entrega de servicios de salud usando las TICs, específicamente cuando la distancia es un obstáculo para los servicios de la salud, siendo esta práctica eficiente al momento de incorporar servicios a larga distancia. Continuamos con la historia de la telesalud. La telemesalud significa educación a distancia. La mayoría de sus avances se han realizado en el siglo XX, en especial en los últimos 20 a 30 años, pero su historia es mucho más antigua. En abril de 1924, en la publicación de la revista Radio News, figuraba el dibujo de un médico examinando a su paciente mediante una radio que poseía una pantalla de televisión. La telesalud ha sido definida en términos generales como la medicina práctica a distancia, que incluye el diagnóstico, el tratamiento y la educación médica. A continuación se tiene una línea de tiempo en la cual se explica la evolución de la telemedicina. Comenzando por el año de 1960, la historia de la telesalud. La telesalud es el uso de las telecomunicaciones para proveer servicios del cuidado de la salud a personas que se encuentran a distancias del proveedor y que no pueden asistir por una u otra razón. En 1964 se dio el primer enlace de video. Se realizó el primer enlace de video interactivo entre el Instituto de Psiquiatría de Nebraska en Omaha y el Hospital Estatal de Norfolk, los cuales quedaban a 112 millas de distancia. En 1967 fue el primer sistema completo. Hasta 1967 se instaló el primer sistema completo de televisión interactiva entre el paciente y el médico en tiempo real, enlazado el aeropuerto de Boston Logan con el Hospital General de Massachusetts. En 1970, los trabajos de Bashur y sus colegas. La telesalud ha nacido en medio de un contexto de planes de salud bastante inconstantes, poco eficientes, asociados a una baja cobertura y numerosos recortes en subsidios gubernamentales. En 1975 se dio la primera definición de la telemedicina, siendo esta la práctica médica de la medicina sin la confrontación física usual entre el paciente y el médico a través de un sistema de comunicación audiovisual. En 1990 fue el Internet para ejercer en la telemedicina. La Internet representa la mejor alternativa como infraestructura para ejercer la telemedicina, desde su máxima expansión a partir de la década de 1990. Hoy en día se cuenta con la posibilidad de compartir de una manera rápida y económica las experiencias o los casos clínicos de los pacientes. En 1993, el término mesh se indexa como término mesh la palabra telemedicine en Medline. Desde ese momento se inicia la llamada segunda fase de la telemedicina, que se extiende hasta nuestros días. En 1994, transmisión de EKG, de electrocardiograma. Desde 1994, usando el mismo sistema de teléfono fax para la transmisión e impresión de papel estándar de electrocardiogramas, se encontraron un total de 1.568 transmisiones con cardiólogos. En 1997, el Health o e-Salud nace como una promesa de la información y las telecomunicaciones de mejorar la salud y los sistemas de salud. E-Health es un campo emergente en la inserción de la informática médica, salud pública y los servicios de salud e informática distribuida y proveída por el Internet.
En el 2006 se aplicó en la cirugía. En 2006 se realizó un estudio en Ecuador para las consultas pre- y posoperatorias en los pacientes en programas de telemedicina. Se revisaron 124 casos, 74 consultas y 50 de ellas con indicación de cirugía. En el 2010, la aplicación de la telemedicina en Brasil. En la Universidad de Ciencias de Salud de Porto Alegre, Brasil, se realizó un estudio de aplicación de telemedicina para disminuir el consumo de marihuana. Se realizaron 2 grupos de pacientes, ingresando 524 pacientes monitorizados por 6 meses a través de líneas telefónicas. Pasamos a las fases de la telesalud. La fase de la telesalud se divide en 2, en la telemedicina preelectrónica y la electrónica. En esta etapa, la telemedicina se ha practicado desde la Edad Media, como por ejemplo las familias opulentas solían enviar muestras de orinas a sus médicos, que realizaba un gráfico para llegar al diagnóstico, lo cual sería el principio de la telepatología. El desarrollo de los servicios postales nacionales a mediados del siglo XIX facilitó las recetas por correo, donde el paciente escribía a su médico su historia y la respuesta del médico incluía el diagnóstico, instrucciones dietéticas y recetas médicas. En tanto, a la fase electrónica, la telemedicina se empieza a desarrollar plenamente en los avances de la telecomunicación electrónica, que tuvo 2 fases. En la primera, se utilizaban las comunicaciones analógicas como la telegrafía, el teléfono y la radio. Tomando como ejemplo, en los barcos de guerra, donde la radio era el único medio de comunicación con la tierra y se enviaba información del estado de salud de la tripulación. En la segunda fase, que esta es la fase actual, se emplean las comunicaciones digitales que utilizamos hoy en día. Telesalud consta con iniciativas y proyectos. Se tornan 2 iniciativas entre las que se describen la clínica virtual docente y el desarrollo de la telesalud en Latinoamérica. La clínica virtual docente ofrece herramientas que benefician el aprendizaje y métodos para potenciar el razonamiento clínico de los profesionales de la salud, que elaboran en poblaciones rurales o de difícil acceso, ayudando a tener una segunda opinión sobre el pronóstico o atención del paciente de la misma región. Desarrollo de la telesalud en Latinoamérica. Se visualizan en las publicaciones donde se contiene información referente a los aspectos conceptuales de la telesalud en Sudamérica. Los tipos de tecnología. Consta con diversas tecnologías como las teleconsultas, el monitoreo remoto de pacientes, el monitoreo intraoperatorio, Telehome Care, el diagnóstico médico y tratamiento en el punto de atención, en el cual tomaremos como punto de referencia las teleconsultas, que permiten que médicos en zonas rurales reciban asesoría de otros profesionales de la salud. En casos especiales, puede darse llamada por teléfono o fotografía computarizada. Monitoreo remoto del paciente. Es el control de los pacientes desde la comodidad de su hogar por medio de aparatos en el cual va a informar al médico cómo es el estado del paciente. Como por ejemplo se puede usar dispositivos para tomar la presión arterial o glucosa y que lo envíen inalámbricamente al centro de salud donde se encuentra el especialista encargado. El monitoreo intraoperatorio le permite al médico especialista observar todos los registros sobre el cerebro, la médula espinal y la función periférica de los nervios para poder evitar un daño irreversible. Cabe recalcar que esto se da durante la cirugía y el experto está en un lugar alejado del quirófano. Telehome Care es la